Ahora, en Sin Distancias, dentro del programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, vamos a hablar del impacto de la crisis por la COVID-19 en los mercados de criptodivisas y también vamos a explicar qué es un halving del Bitcoin. Nos acompaña Alberto Muñoz, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED. Alberto Muñoz, ¿cuál es el impacto de la crisis actual en los mercados de criptodivisas? Pues es una pregunta interesante, Isabel, porque la verdad es que hemos visto movimientos altamente volátiles desde que ha empezado toda esta historia del coronavirus, la pandemia, la crisis económica resultante de esta situación y demás, ¿no? En particular, lo que vimos fue un movimiento muy interesante, sobre todo a comienzos de marzo de este año, en el cual el Bitcoin bajó desde niveles de en torno a 9.200 aproximadamente a niveles incluso de $3.900, es decir, una caída bastante importante, de más del 50%. ¿Esto a qué se debió? Bueno, esta caída se debió básicamente a un movimiento de pánico en todos los mercados financieros del mundo, en el cual se observó no solo que se vendían acciones, dólares, etcétera, etcétera, sino que también se vendían bonos, incluso oro o incluso criptodivisas. Es decir, fue una búsqueda a la desesperada de liquidez en todos los mercados financieros para tener dinero en el bolsillo y salirse de cualquier activo, ¿no? Y esto afectó directamente a Bitcoin. Aparte de eso, también ha tenido un impacto relativamente negativo en el sector por el motivo de que muchas, digamos, instalaciones de minado, proyectos que había en el sector criptodivisas que dependían de reuniones entre diferentes equipos, etcétera, pues se han frenado, se han visto limitados de alguna manera por la falta de movilidad a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, todo esto ha frenado también muchos proyectos. Y luego, por último, en estos últimos días hemos asistido también a un evento muy importante que es el conocido como el halving del Bitcoin, que también ha generado cierta volatilidad en las últimas semanas. Se ha producido un evento importante en el mundo del Bitcoin. Se trata del tercer halving. Vamos a explicar a los oyentes qué es esto de halving y qué implicaciones puede tener para el Bitcoin. Efectivamente, Isabel, hemos visto recientemente, en concreto el pasado 11 de mayo, en torno a las 9 de la noche hora española, se produjo el tercer halving del Bitcoin. Para todos aquellos que no sepan lo que es el halving, muy resumidamente diremos que es la reducción de la recompensa que reciben los mineros que participan en el minado de Bitcoin, reduciéndose en esta ocasión de 12,5 Bitcoins a 6,5 Bitcoins por bloque. ¿Por qué se hace esto? Bueno, recordemos que el funcionamiento del Bitcoin consiste en una sucesión de bloques que van siendo encadenados a través de la resolución de un acertijo criptográfico en el que participan un conjunto de equipos, ¿no?, de hardware que están gestionados por empresas y por personas, que son los mineros, que lo que hacen es aportar poder computacional para resolver un acertijo criptográfico y pasar de un bloque a otro. Entonces, este no es el primer halving que se produce en la historia de Bitcoin. Vivimos dos halvings anteriores, uno en 2012, cuando pasó la recompensa de 50 Bitcoins a 25 Bitcoins, y otro que se produjo en 2016, en julio de 2016, en el cual se pasó de 25 Bitcoins a 12,5 Bitcoins. Es un proceso que se produce de forma completamente automática, de tal forma que cada 210.000 bloques minados se divide por dos la recompensa que reciben los mineros que participan en el blockchain de Bitcoin. El próximo halving se producirá aproximadamente en torno a 2024. En esa ocasión, lo que se paga a los mineros pasará a ser de 3,125 bitcoins y así sucesivamente hasta el año 2140, en el cual se terminará de minar Bitcoin y se habrán emitido las 21 millones de unidades que componen la oferta total de esta criptodivisa. ¿Por qué se hace esto? El motivo básicamente es que al dividir por dos la recompensa que reciben los mineros y por tanto la tasa o la velocidad a la que se generan, lo que tendremos es una menor oferta de la criptodivisa. Esto lo que provoca a su vez es que al haber menos oferta y suponiendo que la demanda se mantenga más o menos igual, se espera que el precio tienda a subir, porque si reducimos oferta y la demanda se mantiene o aumenta, pues lógicamente el precio, como ya sabemos en economía, pues implica una subida. En este caso, claro, al aumentar el precio, volverá a compensar a los mineros nuevamente minar. Es decir, inicialmente parece que se les desincentiva porque se reduce la recompensa, pero este empuje de la demanda hace que sigan recibiendo la misma recompensa que recibían previamente en un plazo de tiempo no muy largo. En caso de que tras un halving el valor de Bitcoin no aumentara por este efecto que os comento, lo que pasaría en ese caso es que el sistema de Bitcoin ya está programado para que si pasara eso, la dificultad de la minería se redujera de tal forma que los mineros sigan incentivados. A cambio,
les costaría menos minar nuevos bloques y de alguna forma también se verían compensados. Con lo cual está, digamos, todo este mecanismo pensado, ¿vale?, para autogestionarse, como podéis ver, y lo que hace es controlar la velocidad de emisión de la criptodivisa, de tal forma que se gestione de una forma muy eficiente la inflación en la criptodivisa sin necesidad, como podéis ver, de la existencia de una entidad, de un banco central, ¿no?, que regule pues esta emisión de la oferta, de la demanda, etcétera. Como curiosidad, hay una cosa muy curiosa y es que en este último halving hemos visto cómo hay un campo de texto que se denomina Coinbase en cada bloque, ¿de acuerdo? Y en ese Coinbase se puede insertar una frase o un texto que uno quiera, ¿no? Y en este caso se ha hecho un pequeño homenaje a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, siendo el último que minó el bloque 629.999. En ese momento insertó un texto, era el titular del New York Times del 9 de abril de 2020, en el que decía que con una inyección de 2,3 billones de dólares, el plan de la Fed excede el rescate de 2008, ¿no? Esto es un homenaje a Satoshi Nakamoto, que en el primer bloque que se generó de Bitcoin insertó un titular del Times del año 2009, el 3 de enero de 2009, en el cual decía que el gobierno de Reino Unido iniciaba un segundo rescate a los bancos en Inglaterra, ¿no? Entonces, muy, muy curioso todo esto, como podéis ver. Y ahora habrá que ver las consecuencias, lógicamente, de este halving, porque hay un problema, claro. Si bien el primero y el segundo halving, cuando sucedieron, estamos hablando de hace aproximadamente 4 y 8 años, los dos halvings anteriores, casi nadie conocía Bitcoin, era una cosa muy reducida. Y ahora, actualmente, claro, antes de que se produjese este tercer halving, ha habido un montón de información en todos los medios, tanto especializados como no especializados, sobre criptodivisas. Con lo cual, estará por ver si algo que ya está más que anunciado y más que sabido provoca el mismo impacto que ha provocado en las dos ocasiones anteriores en las que sí ha funcionado la teoría o la mecánica que se esperaba en Bitcoin. Es decir, los dos anteriores halving sí que hubo una fuerte subida de precio. No tenemos más que pensar en la subida que hubo en Bitcoin entre 2012 y 2017, por ejemplo, o 2016, cuando se produjo el segundo halving. Ahí fuimos de 10 a tocar casi los $1.000, pero es que entre 2016 y ahora, pues hemos pasado personalmente de esos casi $1.000 a haber visto incluso unos máximos en 20.000, aunque ahora, bueno, estamos en torno a los entornos de $10.000. En cualquier caso, veremos a ver si eso realmente se mantiene, por lo que ya os digo, sería conveniente para que siga manteniéndose la mecánica, aunque tenemos el mecanismo alternativo de reducir la dificultad en la minería en caso de que esto no pasara, es decir, que no subiera el precio. Luego también el halving tiene una consecuencia relativamente negativa para el sector en general, y es que expulsa generalmente del negocio de minado a los que tengan menor tamaño, es decir, aquellos que tengan menos capacidad de minado o que tengan menos poder de computación porque tienen menos equipos. Lo que les sucede es que ya no, a lo mejor no les sale rentable minar con esta reducción de la recompensa que reciben, con lo cual puede que se vayan del negocio. Esto lo que hace a su vez es forzar que se concentre en pocas manos la minería de Bitcoin, en grandes pools, con grandes granjas de equipos minando continuamente. Y claro, esto a su vez aumenta la vulnerabilidad del blockchain de Bitcoin. Podría estar más expuesto a ataques, por ejemplo, del tipo de 51%, al estar los nodos más centralizados en manos de pocos grupos, ¿no? Es algo poco probable, pero en el largo plazo, si esta tendencia continúa, podría suceder. Y luego hay una cuestión muy interesante que poca gente conoce, y es que en Bitcoin también tenemos comisiones. Son unas comisiones que también se calculan de forma automatizada, que se autogestionan y sirven para aumentar, digamos, o mejorar la prioridad de algunas transacciones cuando se produce congestión en las redes. Entonces, el usuario opcionalmente puede incorporar una comisión a la transacción para aumentar la velocidad de la operación que quiere realizar. Pues bien, en las últimas semanas estamos asistiendo a subidas de en torno a un 500, un 600% en la comisión que se calcula sobre las transacciones en Bitcoin. Esto, claro, podría dar lugar a que si siguieran subiendo las comisiones, los mineros directamente decidieran no procesar transacciones cuando las comisiones sean bajas y encareciendo así, por tanto, y haciendo más lento el funcionamiento del Bitcoin. Con lo cual, ahí también tendremos un problema que atajar en los próximos meses si esta tendencia de subida de comisiones se mantuviera en el tiempo. Por último, y ya como para ir terminando, también cabría destacar que aparte del halving, en las últimas semanas hemos tenido también la noticia de que China, el Banco Popular Chino, el Banco Central de allí, pues lanzaba el yuan digital, denominado técnicamente DCEP, Digital Currency Electronic Payment, que se trata básicamente de una divisa electrónica equivalente al yuan, paridad 1 a 1 y que está respaldada por el Banco Central chino.
¿vale? Y ya se están haciendo pruebas de pagos con esta divisa electrónica que seguramente, bueno, compita contra Bitcoin y contra las criptodivisas no centralizadas, como es el caso de este yuan digital. Por tanto, tras este halving, lo he dicho, muchos desafíos en el sentido de expulsión de mineros de menor tamaño, posible aumento de las comisiones para incentivar más a los mineros que queden, con lo cual encarecería un poco el funcionamiento de Bitcoin, algo que no creo sea positivo, y aparición de competidores que están empezando a dar señales de vida, ¿no?, en el mercado, y que además están centralizados y respaldados por bancos centrales, ¿no?, y por los gobiernos, con lo cual podríamos tener movimientos y situaciones muy interesantes en los próximos meses. Muchísimas gracias, profesor Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística de esta universidad. Seguiremos hablando en próximos programas sobre este mundo de las criptodivisas y de los mercados de criptodivisas. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti, Isabel.